Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. No, siempre está la goma de borrar para arreglar posibles defectos, pero se usa demasiado. En definitiva, falta una perspectiva del país respecto de la organización de su futuro, en la medida en que esto es posible. Y en este momento de tanta confusión, es necesario poner énfasis para resolver esa falla nuestra, no solamente por el carácter especial que ofrecen estas circunstancias, sino como algo definitivo, como algo permanente. En el programa muchas veces se ha hablado de la falta de constancia en nuestros éxitos, en lo que deberían ser hábitos, y desde luego el tema del campo es posiblemente el que más afectado está en este sentido. Por eso hoy vamos a conversar sobre ese tema, sobre qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se debe hacer especialmente, con Gustavo Oliverio, coordinador de la Fundación Producir Conservando y uno de los más destacados especialistas en nuestras cuestiones agrarias. De modo que, Gustavo, bienvenido una vez más a Valores del Campo. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación, como siempre, un placer. Bueno, vos has escuchado esta mínima introducción que he hecho y Mm, que es casi una ingenuidad para la gente que está sumida en ese tema, como es tu caso. Pero me parece que efectivamente hay que proponerse una política, lo que a veces se llama política de Estado, pero que en la práctica en Argentina política de Estado va a andar cambiando todos los días de algo, ¿no? sí, ahí yo creo que se nos mezclan dos, dos actitudes típicas, por lo menos en los últimos 40 o 50 años, dos actitudes en donde en algunos momentos se han definido políticas de Estado o se han definido proyectos o miradas hacia las cuales la Argentina tenía que ir. Y lamentablemente eran miradas equivocadas, miradas que después de 20 o 30 años, como estamos viendo, bueno, eran equivocadas. En lugar de mejorar las condiciones de ingreso de divisa, las empeoraron, en vez de mejorar las condiciones de trabajo, de inversiones, de infraestructura, de educación y bueno, y todo lo que compone, digamos, el funcionamiento orgánico de un país, bueno, fue para atrás, lejos de mejorar con esa mirada digamos, de mediano a largo plazo, íbamos para atrás. Entonces, en primer lugar, es fundamental la mirada de largo plazo, es fundamental tener un horizonte, también es fundamental no equivocarnos para dónde tenemos que ir. El mundo marcó claramente, y esto ya no tiene que ver con la política, ni de izquierda, ni de derecha, ni nada. A partir de la globalización, el mundo se globalizó como estaba previsto y se olvidó de todas estas cuestiones y definió rumbos muy claros, rumbos
de crecimiento, todo el mundo estaba apostando a crecer, desde los países, digamos, desarrollados a los en desarrollo, los países comunistas, todos estaban deseosos de crecer y bueno, y fueron buscando la forma en poder tener proyecciones para adelante. Bueno, la Argentina, independientemente de todo esto, eh, tampoco tenía, digamos, o por lo menos no lo tenía firmemente arraigado la mirada de largo plazo. Siempre, como vos decís, estábamos mirando el corto plazo, estábamos mirando las elecciones que vienen, o si no eran las legislativas, eran las presidenciales, pero cada 4 años, cada 2 años, bueno, con periodos muy cortos que obviamente no permiten hacer absolutamente ninguna planificación y mucho menos una ejecución de un plan estratégico de largo plazo. Eso da la impresión de que es una política imposible de sostener y creo que son pocos los países que pueden darse sí, por llamarlo así, lujo, ¿no? Yo creo que la Argentina tiene, aun cuando incurre en errores tan gordos como este, tiene un flujo económico permanente que le da una red de base, ¿no? Siempre hay producción, hay generación de riqueza, como para moverse en el plazo corto, pero no es una base sólida para un desarrollo integral de ninguna manera. Bueno, la realidad es tal cual vos decís. Esos lapsos cortos de tiempo producen, entre comillas, riquezas momentáneas o desarrollos de negocios momentáneos con buenos resultados y demás, que tienen muy poco derrame en la sociedad, tienen derrame en unos pocos. Bueno, ni hablar cuando esos negocios están vinculados al Estado o a la obra pública del Estado o demás. Bueno, normalmente el derrame es solamente a los políticos y a lo que está vinculado a las decisiones de esos negocios. Entonces, es cierto, no hay posibilidades de progreso en serio, no hay posibilidades de progreso en serio si no hay una mirada distinta, si no hay una mirada de largo plazo. Y lo que es sorprendente es que ya no necesitamos mirar a Australia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Suiza. No, miremos a nuestros vecinos. Miremos a Uruguay, Brasil, Chile. Bueno, Bolivia ya no lo podemos nombrar porque está con una crisis política fenomenal y bueno, y no es prudente hablar de Bolivia en estos momentos, pero todos nuestros vecinos han sido eh, países que han tenido la habilidad de poder encontrar una mirada de largo plazo, constituir y armar políticas de Estado que apuntalen un plan estratégico de país. Y bueno, por supuesto que el tamaño del país y la potencialidad que tiene que ver con sus recursos naturales, como puede ser el caso de Brasil, además potencia que hoy es una potencia mundial en la producción de alimentos. Y en relativamente poco tiempo, digamos 10 15 años, pasó de ser prácticamente importador de algunos productos a ser el mayor exportador mundial. Por ejemplo, el tema carnes. Brasil, no me acuerdo si hace 15 o hace 20 años, importaba carne de Argentina, no se autoabastecía de carne. Y hoy es el principal país productor del mundo, eh, es el principal exportador. No sé si el principal productor, creo que el principal productor es India, pero es el Está a la principal vanguardia de exportador. todos modos. Se exporta 2,5 millones de toneladas. Recordemos que la Argentina exportó muy cerca de 900.000 toneladas el año pasado, siendo una excepción total, y los líderes, Australia y Estados Unidos, normalmente exportan 1 millón, 1,2 millones, 1,3 millones toneladas. Brasil el año pasado exportó 2,5 millones. Y de vuelta, eso no lo hizo de un año para otro, eso lo hizo en un proceso largo, en un proceso donde hubo un consenso desde la industria hasta la producción, hasta los entes estatales que tenían que controlar y regular y otorgar seguridades sanitarias para que eso ocurriera. Bueno, todos esos procesos son procesos de mediano y largo plazo y requieren un plan estratégico. Bueno,
en el caso de Brasil, en el caso de Uruguay mismo, el caso de Paraguay, el caso de Chile con el salmón, o con las frutas, en fin, todos nuestros vecinos han sido capaces de hacerlo, nosotros no. Bueno, es un desafío pendiente, casi diría lamentablemente, ¿no? Porque hemos perdido muchos años, hemos perdido mucho tiempo, se han perdido generaciones, por lo menos un par de generaciones, que no han podido, digamos, crecer y desarrollarse e incluso vivir en el país. Ha habido un éxodo de mucha gente que se ha ido a otros lugares. Bueno, me parece que es un buen momento para repensar de que no es viable, como vos decías, no es viable un país como la Argentina en los últimos 30, 40 o 50 años, lo ha demostrado, y ahora soñemos con que esta pequeña luz en el final del túnel que está apareciendo, todavía es muy tenue la luz, se han producido grandes cambios y grandes mejoras, pero hay mucho por trabajar, esto no es cuestión de poco tiempo, son muchas cosas que hay que cambiar. Bueno, esperemos que el rumbo sea distinto. Pero lo que vos decís en largo tiempo, eh, estos ejemplos no son de tanto tiempo, porque Brasil, recién lo estabas aclarando muy bien, hace relativamente pocos años estaba en una condición de subdesarrollo en todos estos órdenes, y hoy en día está en la vanguardia internacional. Es decir, que puede sonar también como esperanza para nosotros. Hace falta pensar con proyección a distancia, pero tampoco es un plazo demasiado largo que abarque a No, varias generaciones. por Con unos supuesto que años no, de Fernando. continuidad y eficiencia se podría alcanzar resultados por lo menos semejantes a los de Brasil y los otros Pero, países que mencionabas. pero por ejemplo, el tema de la industria de la carne en Brasil, hay una precisión que hace muchos años se dio, cuando Brasil discutía si iba a ser un actor relevante en el comercio internacional de carnes. Bueno, desde el punto de vista de lo productivo podían serlo porque tenían la capacidad productiva en la existencia de hacienda y en las tecnologías y en el clima, en los pastos y demás. Y la industria que era la procesadora, digamos, la que iba a tener que hacer las inversiones y demás, y en conjunto después el Estado con la regulación y con la definición de las cuestiones sanitarias, las habilitaciones de las plantas y demás, tuvieron un arduo trabajo de búsqueda de consenso. Cuando uno tiene que definir una estrategia de mediano y largo plazo en un sector en donde hay intereses económicos muy fuertes, intereses de todos los colores, intereses de los que quieren hacer las cosas bien y el interés de los que quieren hacer las cosas mal. Los que quieren hacer las cosas mal normalmente están totalmente dispuestos a, entre comillas, hacer todo lo necesario, incluido cualquier tipo de a ver, yo iba a Hacer decir de bien, corrupción. Yo iba a hacer decir de bien las cosas corrupción. más. Claro, son capaces de dar vuelta una realidad mundial con tal de mantener sus negocios turbios o sus negocios poco claros, digamos. Entonces, digo, ahí hubo una capacidad de negociación, hubo una capacidad de búsqueda de consenso, hubo un interés común, hubo un tiempo en donde todo el mundo se adaptó, todo el mundo entendió que la salida era esa, y hoy seguirán con intereses contrapuestos, siempre hay dentro de todos los sectores de la economía, hay quienes van por un lado y quienes van por el otro, digamos, y estoy hablando de todo lo que tiene que ver con la formalidad sanitaria, la formalidad fiscal, en fin, la competencia transparente y no competencia desleal. Bueno, todas esas cosas deben seguir ocurriendo, pero hubo un plan que lo respetaron, lo consensuaron y lo pusieron en marcha. Acá no llegamos ni siquiera a hacer un plan. Acá nos peleamos antes y cada uno tira para su lado y es como que no llegamos ni siquiera a ponernos de acuerdo en el ABC. O sea, si tenemos que definir 10 cuestiones que son relevantes, bueno, muchas veces no llegamos a las 10 y por ahí las que hay que definir son 25 o 30 para poder funcionar. Pero acá no llegamos a las 10. Entonces, bueno, esta conducta digamos, reiterada que tenemos en Argentina es una conducta que la tenemos que cambiar. Esto no es solamente el sector público, ¿eh?
Esto es el sector privado también, esto es la dirigencia empresaria, digamos, la decadencia del país en los últimos 50 años no es solamente por la política. La política acá tiene que ver, pero evidentemente somos todos los responsables de todo esto. Entonces, me parece que es un momento en donde hay que reflexionar claramente y decir, bueno, señores, este no fue el camino, este no es el camino es distinto, el camino es trabajar arduamente primero para buscar un consenso, ponernos de acuerdo, tener un plan estratégico, digamos, mostrar prioridades, discutir y negociar y consensuar por dónde vamos a ir, cuáles van a ser los deberes y las obligaciones del sector privado, cuáles van a ser los deberes y las obligaciones del sector público. Parece, digamos, por algunas decisiones últimas que están tomando en el Ministerio de Economía, que el sector público no tiene nada que ver. No, tiene mucho que ver, va a tener mucho que ver, por ejemplo, en todo el tema alimentos. No existe el comercio internacional de alimentos si los países de donde provienen los alimentos que quieren participar en el comercio internacional no son garantes de la calidad, de la inocuidad y de la sanidad de los alimentos que se van a exportar. Es decir, si la Argentina no tiene organismos sanitarios, si no tiene la seriedad desde el punto de vista del demostrarle al mundo a través, y pues, demostrarle y creíblemente, ¿no?, de que controla los productos que salen de la Argentina en cuanto a su calidad sanitaria, en cuanto a las, digamos, instalaciones la manipulación que se hace de los alimentos antes de envasarse incluso, bueno, la trazabilidad, el bienestar animal, nos van a exigir y están exigiendo, y eso son garantías que tiene que dar el Estado a través de organismos sanitarios, de organismos científicos, tecnológicos, y bueno, hoy está todo esto en duda en realidad, pensando en que el Estado se ha sobredimensionado tanto y está tan plagado digamos, de gente que no colabora y que no participa digamos, en actividades que mejoran el funcionamiento propio del Estado, sino que son prácticamente parásitos del Estado. Pero bueno, la realidad es que tenemos que repensar todo eso también. Todo eso no es solamente público o solamente privado, es un conjunto, pero el Estado tiene un papel relevante y lo va a tener que cumplir, y ojalá entendamos que esto hay que trabajarlo seriamente. ¿Vos te animarías a formular una especie de diagnóstico acerca del origen de esta despreocupación argentina sobre algo que le concierne tanto al país? Respecto de esto que estamos hablando, tiene que ver con la mirada del mercado interno que tuvimos siempre, siempre. En la medida que nosotros nos ocupábamos del mercado interno, a ver, por ejemplo, el caso más típico es el caso de la industria de la carne. Argentina siempre miró al mercado interno y siempre el grave problema de la Argentina en los días lunes, martes, desde hace 25 o 30 años era cuál era la entrada de Hacienda al mercado de Liniers, ahora a Cañuelas, y según la entrada y el precio, tenía tanto impacto en el tema de la inflación que movía el resultado de la inflación, y con todo eso estaba atado a la inflación, al valor del dólar, a la estabilidad económica, a la estabilidad política, todo. Bueno, la realidad es que mirando siempre al mercado interno, eh, ¿qué ocurría? Los mercados de exportación tienen exigencias sanitarias totalmente distintas a las del mercado interno. Los mercados de exportación exigen, y de alguna forma los organismos sanitarios de los distintos países se comprometen a controlar de que se cumplen determinadas normas higiénico-sanitarias para poder, digamos, procesar un animal, envasar un animal, digamos, despostarlo, hacer los cortes, envasarlos al vacío, digamos, identificarlos, hacer el packaging correspondiente, enfriarlos, mantenerlos en la temperatura adecuada, hacer un control puntualmente de calidad y sanidad acorde a los requerimientos que tenga el país de destino, y a partir de allí, digamos, poner en marcha todo el proceso de exportación. Bueno, la Argentina ¿Vos ha crees, participado tan poco. vos crees que allí se Sí, formó una mentalidad que no es la más adaptada para una potencia exportadora?
Bueno, de hecho no, porque la Argentina consumía casi 80 o 90 kilos de carne en su momento, hoy consume 40, pero consumía 80 o 90 kilos de carne y entonces la carne iba destinada a mercado interno, lo que sobraba iba a exportación, los cortes Hilton, algunos cortes puntuales que tenían cuotas, pero las exportaciones eran 150, 200, 300, 350.000 toneladas, no pasaban de ahí en promedio. Y entonces, miremos cuál es el sistema comercial del mercado interno y seguimos hoy, eso que yo estaba comentando era 20, 30 años atrás. Hoy seguimos viendo en el mercado interno camiones que ahora en algunos casos tienen frío, pero bajan medias reses. Siguen bajando medias reses con gente que carga sobre sus hombros, con un guardapolvo blanco y un protector en la cabeza, y bajan una media res y la llevan a una carnicería. Y eso no ocurre en Salta, Formosa y Río Negro. Ocurre a 50 kilómetros de Buenos Aires o seguramente en algunos barrios todavía de Capital Federal debe ocurrir. Entonces, ese aforar para abajo la sanidad y la calidad y el control, digamos, interno, tiene que ver con, un, con una no exigencia que además se vinculaba también a incumplimiento de normas fiscales, con lo cual, bueno, eh, eh, el famoso tema de los ingresos brutos y las carnicerías y el famoso tema de quién estaba inscrito y quién no. Bueno, todo un sistema que es perverso, pero que llevó y que lleva todavía, en algunos casos, ahora está mucho más, digamos, está menos disperso porque hay mayor concentración de la venta de carnes en hipermercados o en supermercados o en pequeños supermercados, no tiene que ser porque es gigantesco, pero antes era la carnicería de barrio mucho más general, digamos. Pero bueno, ese es un dato práctico. La Argentina estaba con un sistema comercial de carne y sigue vigente todavía, un sistema comercial de carne para el mercado interno que es totalmente distinto al mercado de exportación, al cual quiere participar y exportar, ojalá, 1,5 millones de toneladas a futuro en lo que tenemos previsto en la Fundación para el 2030, pero bueno, con exigencias que el mundo no las va a tomar a las exigencias del mercado interno, con lo cual, bueno, ahí empiezan las discusiones y esto que decía Brasil y todos los países del mundo que exportan carnes, se pusieron de acuerdo de que no era viable tener un estándar sanitario de muy poca monta y de muy poco nivel para el mercado interno y un estándar sanitario de alto nivel para la exportación. El estándar sanitario tiene que ser uno solo y el estándar fiscal y el cumplimiento de las reglas fiscales tiene que ser una sola. Y a partir de eso, digamos, exigir y armar un plan estratégico. Bueno, como este tema de la carne en el caso puntual de la ganadería y puede haber ocurrido lo mismo con otras carnes o puede haber ocurrido lo mismo con otros granos y subproductos y demás. Bueno, se requiere una mirada de largo plazo, se requiere una mirada de consensuar toda la cadena productiva y la cadena comercial y la cadena de procesamiento, consensuar cuál va a ser el modelo y para dónde se va a ir, y dentro de eso hay ganadores y perdedores, y bueno, y hay que ver cómo sale la película, ¿no? No solamente la foto, la película. ¿Mm? Y hay que ver cómo si se pudieran llevar adelante las conclusiones válidas, porque, por ejemplo, con el tema fiscal, que lo has mencionado al pasar algunas veces hoy en esta conversación, es un tema eh, permanente, hay un desorden fiscal eh, que está expresando también una mentalidad un tanto reaccionaria, digo en el sentido de anticuada, porque equivale a serruchar la rama en que se está sentado, poner impuestos que dificultan la producción, al dificultar la producción, en el futuro inmediato, va a haber menos generación de impuestos. Sobre eso yo creo que hay, en fin, ideas, conceptos aceptados, pero no se pasa al terreno de lo práctico. Bueno, en su momento, en la fundación, hicimos varios trabajos con el doctor Liat, con Juan Liatz, que hace muy poco lamentablemente falleció. Juan hizo
dos o tres trabajos, te diría, o tres o cuatro trabajos que tuvieron que ver con propuestas de reforma fiscal, en donde, por ejemplo, en uno de ellos, bueno, en realidad en todos, siempre se habla de la alta informalidad de la Argentina. Desde el punto de vista fiscal, bueno, se estimaba en un 40% la informalidad fiscal. Cuando estamos hablando de un 40% de informalidad fiscal, es una barbaridad. Mm. Países vecinos tienen el 15, el 16, el 18, en fin, niveles de informalidad mucho menores, que llevan a que la presión fiscal sobre aquellos que paguen impuestos sea menor que en la Argentina, ¿no? Si uno tiene que pagar el 33% de impuesto a la ganancia o el 35% de impuesto a la ganancia, pero solamente la ganancia la paga el 50% de aquellos que deben, en realidad está pagando el 50 o el 48 o el 53% de impuestos y no el 30 y pico. Entonces, la realidad es que la informalidad que hay y que sigue habiendo es muy alta. Se han perfeccionado tremendamente los sistemas digamos, estadísticos y de mirada posible por parte de las autoridades fiscales, de los quits y de los movimientos financieros y económicos de cada una de las empresas, y sin embargo sigue habiendo bolsones de informalidad tremendos, algunos sectores de informalidad tremendos. La industria de la carne era uno de ellos. Yo no estoy muy en contacto directo como lo estuve años atrás, pero la lechería pasa lo mismo, la producción de cerdos. Hay una informalidad fiscal importante. El hecho de que exista esa informalidad fiscal genera que los impuestos que existen hoy, retenciones o no retenciones, el IVA, digamos, ingresos brutos y toda la presión fiscal sobre aquellos que pagan impuestos, se hacen asfixiantes. Y si en realidad hubiera una disminución de la evasión, se podrían disminuir algunos impuestos en cuanto a su presión fiscal y reducirse. Con lo cual, digamos, las inversiones y la actividad económica podría expandirse mucho más. Entonces, pocos que no pagan impuestos generan un daño fenomenal y por otra parte el Estado todavía no termina de resolver cuáles son los mejores sistemas para poder controlarlo, para poder bajar esa evasión y para poder volver a la formalidad o llegar a la formalidad que nunca tuvieron algunos sectores de la economía o algunos bolsones de actividad económica que son muy informales. Entonces, bueno, recién veíamos este tema que semanas atrás ocurrió con el tema de la salada, famosa salada de estos comercios de temas textiles, en donde estalló toda una bomba que en realidad hace 20 años o 30 años que está esa bomba, y ahora la justicia está por volver a habilitarla con controles, dicen. Bueno, yo no sé cómo es el sistema, pero la realidad es que nadie puede competir contra la informalidad y si la informalidad está protegida directa o indirectamente por las autoridades económicas o por lo menos no está mirada o no está profundizada la posibilidad de control de la evasión. Y bueno, es muy difícil poder competir. Y entonces, Claro. ante la no competencia, las inversiones, bueno, yo creo que debe haber pocos inversores extranjeros dispuestos a venir a Argentina o con una mirada de venir a Argentina para no cumplir con las normas. Me parece que aquellos que quieren venir y aquellos que son grandes inversores y que tienen niveles de tecnología y que pueden generar cambios relevantes para el país, no están pensando en que sobre la base de la informalidad, digo, puede ser fiscal, puede ser sanitaria, puede ser del mantenimiento de la regla de juego, la informalidad es una palabra que engloba todo, ¿no? Pero bueno, creo, Allí se creo plantea que, también otro problema, y es la desconfianza popular acerca del destino de los impuestos. sin duda, Mm. sin duda, y de vuelta, eh, el viejo cuento de que con las moratorias uno, digamos, deja de pagar impuestos hoy y los paga con beneficios desde el punto de vista del impacto de los intereses y demás a futuro, bueno, ha sido histórico en Argentina y eso hay que cambiarlo. Y entonces el sentido de los impuestos, por supuesto, tiene que ver después con, creo que vos ya lo hemos hablado en algún momento, cuando nosotros en la Fundación, creo que debe haber sido en el año 2008, 2010,
nosotros hicimos la primera proyección al 2010 en el 2002 y ahí hablamos de la necesaria mirada. En el 2002 ya había derechos de exportación, o sea, retenciones que se habían reimplantado en el 2001 o en el 2002, en la etapa inicial del 2002. Eh, en el 2010 hablamos de que la Argentina en ese momento generaba derechos de exportación muy importantes y que si se destinaba el 10% de los derechos de exportación a obras de infraestructura vial, la Argentina estaba cubierta de autopistas de norte a sur y de este a oeste Mm. en las autopistas troncales, digamos, o en las rutas troncales. Bueno, eso no ocurrió nunca en la- la- no, no el 100% de los derechos de exportación, el 10% de los derechos de exportación de granos, hoy son 140.000 millones de dólares, serían 13.000 millones o 14.000 millones de dólares, que si se hubieran puesto en los últimos 20 y pico de años a disposición de la mejora de infraestructura vial, hoy tenemos no toda la red troncal, tenemos la red troncal y la red secundaria llena de autopistas o de autovías en muy buen estado, y hoy no se puede circular por las rutas de la Argentina. Son un desastre y se generan, digamos, altísimos costos y a la vez altísimos riesgos desde el punto de vista de la accidentología, ¿no? Y combinado con el abandono de los ferrocarriles. Bueno, sin duda el abandono de los ferrocarriles, el pobre estado que tiene toda la movilización aérea. Pensemos que el mundo hoy para algunos productos se mueve con una infraestructura de transporte de cargas aerocomercial impresionante. Hay aeropuertos del mundo que están solamente destinados al transporte, digamos, de mercancías de alto valor, por supuesto. Y bueno, en Argentina prácticamente no existe eso, tiene muy poquito desarrollo. Y de vuelta, como en tantas otras cosas, la hidrovía, la famosa hidrovía, hoy o ayer leía de que antes de fin de año iba a quedar, digamos, una propuesta para la licitación y demás. Estamos muy en el ABC, estamos muy en el jardín de infantes de la vida económica, digamos, mirado con perspectiva de mediano y largo plazo, pero bueno, hay que transitar este momento, hay que de vuelta poder lograr búsqueda de consensos para que todo esto empiece a funcionar y que dejen de prevalecer los intereses, los lobbies, las, las, las actividades que han tenido, digamos, más éxito en la Argentina en los últimos 20, 30, 40 años, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con los gremios, que tienen que ver con cuestiones que no han dado los resultados que se esperaban y hoy el país está recién tratando de salir de una situación absolutamente anómala que llevó a hiperinflaciones, que llevó a 50 y pico por ciento de pobreza, que lleva al fracaso de las, de las, de las pruebas, digamos, de educación que mostramos al mundo, en fin, y del deterioro de la salud y el deterioro de la disponibilidad de viviendas, en fin, es todo un gran conjunto que no logramos poner la piedra fundamental para empezar a marchar de una forma distinta. Bueno, para producir la conciencia de que las cosas son así y de cuáles hay que llevar adelante, es que me parece que están las fundaciones como Producir Conservando y otras que realmente hacen una obra benemérita, pero que desgraciadamente todavía no ha llegado a cubrir los alcances necesarios. Bueno, a ver, nosotros desde la Fundación generamos los informes y tenemos distintos mecanismos de difusión y de comunicación de de estos números, de todas estas cosas. Las hemos puesto a disposición, obviamente, de todas las autoridades. Hemos tenido en su momento reuniones con ministros, con secretarios, con responsables de áreas de gobiernos, de distintos gobiernos, y hemos acercado toda la información y en muchos casos, digamos, con resultados positivos en cuanto a la valoración de la información. El tema es que una vez que uno hace los diagnósticos, tiene que ponerse a trabajar y tiene que buscar los acuerdos para poner en marcha la cosa. Y ahí es donde van los intereses, Fernando. Ahí es donde aquellos que, entre comillas, por decir algo, de este ejemplo que yo di de la industria de la carne,
aquellos que funcionaron en los últimos 20 o 30 años de determinada manera, vamos a ponerle relativamente informal, y le fue bien, y tienen empresas que han funcionado con ese sistema, se van a resistir a tener que cambiar. ¿Por qué van a tener que cambiar si les venía yendo bien? Es el viejo cuento de las tecnologías en el campo. Muchas veces cuando uno, en los viajes hemos tenido en la fundación a Estados Unidos, por ejemplo, con algunos productores que decíamos, bueno, ¿cómo puede ser que ustedes no entren en la siembra directa, siguen haciendo labranza, no logran cambiar a algo tecnológicamente mejor? Y la respuesta muchas veces es, si hace 50 o 100 años que estamos haciendo lo mismo, mi abuelo trabajaba la tierra y sembraba de esta misma forma, ¿por qué lo voy a cambiar? Bueno, la realidad hay gente que por intereses, en ese caso era por una cuestión más digamos, de ejemplo familiar, y que les había ido bien. Acá pueden ser intereses, y la realidad es que dicen, bueno, ¿y por qué voy a cambiar esto si a mí me va bien? Me sorprende bastante el ejemplo que das, porque en Estados Unidos hay antecedentes terribles de degradación de la tierra por el exceso de uso de técnicas anticuadas. Y Sí, eso, ¿cómo no se va a saber que la siembra directa es en principio la solución y que de todos modos es casi una exigencia para los cultivos actuales? sí, sí, pero la realidad americana, bueno, ni hablar de la europea, ¿no? Pero la realidad americana es que la difusión de la siembra directa y de la disminución de los sistemas de labranza, si bien ha mejorado, y hoy ellos llaman labranza conservacionista al hecho de tener cobertura de rastrojo del cultivo anterior de un 35% sobre la superficie del suelo. Bueno, eso hoy, según datos que ellos tienen, lo mantienen en el orden de un 40% de la superficie según los cultivos de que estemos hablando. Pero en siembra directa ellos tienen una una proporción muy baja, yo diría es inferior al 20% seguro, 20% como promedio país, ¿no? Y les es muy difícil cambiarlo por una cuestión cultural. Este ejemplo que yo te daba recién, de que por qué lo voy a cambiar si hace muchos años que lo venimos haciendo, tiene mucha vigencia. Lo podés preguntar en distintas zonas, y te miran y te dicen, pero si a nosotros nos va bien con esto, y los datos de pérdida de suelo por erosión y los datos de degradación que tienen son muy elevados. Pero bueno, no les ha resultado fácil hacerlo, a pesar de que nosotros hemos aprendido de ellos, pero tienen alguna restricción un poquito climática. Está un poquito más desarrollada en el centro-sur de Estados Unidos, la directa, y no en la zona núcleo central, porque con suelo frío, son zonas de nieve, son zonas donde en muchas zonas se congela el suelo, y eso complica a la siembra directa, porque la siembra directa también baja la temperatura del suelo, digamos, al tener menor contenido de oxígeno, digamos, por las labranzas. Bueno, hay una cuestión de una cantidad de detalles técnicos, pero la realidad es esto que te digo, ellos están lejos en esta tecnología puntualmente de siembra directa, están mucho más lejos que la Argentina. Nosotros no es que, digamos, en ese sentido estamos muy bien, pero estaremos mal en otras cosas, pero la realidad es un poco eso también. Ujú. Que es algo notable para destacar, porque a pesar de las características bastante oscuras del cuadro que estás pintando, el hecho de que la siembra directa, como otros tantos avances, y todo ese tipo de avances que ha hecho el campo argentino, demuestran que no estamos en una situación de parálisis para las reformas que hay que hacer. Bueno, a ver, Hay una disposición sana. Está, me viene, parece, viene bien tu tardada, planteo, pero existe. viene bien tu planteo, porque nada más alejado a mi forma de ver las cosas hoy es una visión oscura o una visión, digamos, tremendista o pesimista de la realidad. Eh, Todo esto que yo comenté creo que tiene que ver con lo que han sido los últimos años de la Argentina. Yo creo que el potencial de la Argentina y lo que puede hacer la Argentina y la transformación que puede hacer la Argentina es monumental. ¿Qué es lo que pasó concretamente con la siembra directa? Vos sabés que el motivo por el cual fundamentalmente
la siembra directa tuvo la aceptación que tuvo fue por motivos netamente económicos. No fueron motivos que tienen que ver con la conservación de la materia orgánica o de la erosión del suelo o de que no se volaban, por supuesto. Bueno, todo eso eran subproducto de la decisión acertada de la utilización de siembra directa. Pero la siembra directa, el kit de la cuestión para la adopción tuvo que ver con que eran menos pasadas de maquinaria por sobre los lotes, eran menos dedicación de tiempo y gastos de combustible, eran equipos más chicos, no era tan necesario potencias de tractores tan altas para poder, digamos, trabajar la tierra y cultivar la tierra y sembrar. Y sí requirió el uso de fertilizantes y el uso de fitosanitarios que rápidamente fuimos capaces de adoptar las tecnologías necesarias para poder obtener resultados positivos. Es decir, la Argentina tiene una capacidad de reacción fenomenal cuando se plantea salir de determinadas situaciones y no necesariamente ni el Estado tiene que estar detrás, ni nadie tiene que estar detrás para generar los cambios. Digamos, las empresas, los productores, el argentino promedio lo realiza rápidamente. Tiene que ver, digamos, incentivos que en este caso eran reducciones de tiempo, reducciones de combustibles, reducciones de mejoras en la capacidad de implantación de soja de segunda, porque era más rápido, se cosechaba el trigo y si había humedad se estaba sembrando inmediatamente o se está sembrando inmediatamente. Antes había que hacer un arado de reja o un disco, un cincelo, lo que fuere, y eso demoraba la siembra y por ahí se atrasaba 15 días la siembra y con eso el rendimiento era peor. Pero de vuelta, nada más alejado de lo que yo creo que hoy potencialmente la Argentina puede hacer. La Argentina puede crecer enormemente, necesita organizarse y necesita buscar mecanismos que le aseguren que las cuestiones que se decidan sean cuestiones de mediano y largo plazo. Y por otra parte, hay que empezar a mirar todo el tema de infraestructura, Fernando. Nosotros pasamos de 60 millones de toneladas en los años 2000 a 100 millones de toneladas en el 2020, en el 2010, de 2012, 2015 a 140. Hoy, por estos años, estamos estancados hace 8 o 10 años en 135, 140 millones de toneladas y estamos queriendo ir a 170 millones de toneladas, pero con las mismas rutas que teníamos cuando teníamos 60, 50 o 40 millones de toneladas. Eso Las no es mismas rutas, posible. pero en peores condiciones. No, no, bueno, la misma ruta es de peores condiciones y con un parque automotor de camiones viejo y que sobre todo en el transporte de cereales y lo que tiene que ver con productos primarios. Si uno ve por la ruta, digamos, el transporte en general se ha modernizado mucho y hay fuertes inversiones en camiones muy modernos y de mucha potencia y demás, pero que tienen que ver con actividades que tienen un valor por tonelada de comercialización totalmente distinto a lo que puede ser transportar una soja o transportar bueno, ahora una jaula de novillos es casi oro en polvo, pero la realidad es que esas cosas tienen que empezar a ocurrir, tienen que empezar a ocurrir los temas de conectividad, tiene que empezar a ocurrir que haya energía eléctrica en todos lados. Digamos, no vamos a poder generar un desarrollo rural del interior del país y la famosa ruralidad que hablan tanto los americanos y la ruralidad tiene que ver con que tiene que llegar la infraestructura mínima para que todo el interior se desarrolle y haya erradicación de industrias, y haya erradicación de empleos, y haya, en fin, todo lo necesario para que la actividad económica sea exitosa. Sí, en realidad es un programa de gobierno, no de partidos políticos, sino Exacto, del Estado. Volvemos a la expresión esa, pero tratando de reivindicar su contenido, ¿no? Eh, Ver sin duda. un sentido nacional trascendente y hacedero, porque está de sobra demostrado que se puede llevar adelante este programa. Bueno, hoy decimos que la Argentina está basada en lo que tiene que ver con la producción de alimentos y la famosa agrobioindustria, y hoy el Estado argentino, las autoridades económicas lo dicen claramente, la pata más importante hoy es agrobioindustrial. Hay una segunda pata muy importante que es todo lo que tiene que ver con energía, con vaca muerta, con gas, con petróleo, con shale, con fin, con el desarrollo y la capacidad exportadora
que se ha generado a través de Vaca Muerta y demás, con minería, que es un negocio enorme también para la Argentina, está desarrollado de un lado de la cordillera en Chile y del otro lado de la cordillera en Argentina. La actividad minera era mala palabra, era mala palabra por, en fin, no importa el detalle, pero no es mala palabra la minería en el mundo. La minería es sustentable, es posible hacerla, digamos, en buena condición y respetando el ambiente y haciendo las cosas como corresponden. Obviamente no todas las empresas estarán en condiciones, y mucho menos si no se las controla, pero la realidad es que, bueno, la actividad minera, el turismo, en fin, hay grandes centros de negocios que la Argentina puede descollar y puede armar y rearmar en relativamente poco tiempo. Como vos decís, no es necesario 5 generaciones, pero es necesario poner la pelota en marcha. Y la pelota en marcha, de vuelta, el que tiene la pelota en marcha más cercano es el sector agropecuario e industrial. Este año granos y subproductos va a exportar 34.000 millones de dólares y la promesa de Vaca Muerta en el 2030 es que van a exportar 30.000. Es decir, el granos y subproductos exporta hoy el valor de una vaca muerta dentro de 10 años, o dentro de 7 años, o dentro de 8 años. Entonces, la realidad es que el que está más cerca de la realidad de poner en marcha la pelota es el sector agropecuario e industrial. De ahí en más, lamentablemente, la generación de ingresos al fisco a través de impuestos distorsivos es lo que en parte por lo menos demora este arranque definitivo. Ojalá se den cuenta las autoridades de que destrabando eso, la capacidad de crecimiento es mucho más rápida, es mucho mayor, pero bueno, es una cuestión que en algún momento hay que ponerla en marcha. Después, obviamente, todo lo que es minería son procesos muy largos, son procesos que, bueno, todo lo que es el litio y todo lo que es cobre y oro y demás son inversiones que se hacen a 20 años, no son para que el año que viene estamos exportando litio. Bueno, sí, litio puede ser, porque ya hace muchos años que se está trabajando en litio en Argentina, pero minería bueno, y lo mismo, Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene un proceso de inversión que ya lleva muchos años, pero aquellos que transitan por las rutas cercanas a Vaca Muerta saben perfectamente que el estado de las rutas y los transportes y demás es lamentable y requiere de grandes inversiones en transporte, como que de hecho el sector privado está invirtiendo muy fuertemente en el transporte de gas, el transporte, digamos, en los gasoductos y en los oleoductos y en todo eso que digamos que es inversión privada, pero el Estado tiene que hacer un aporte mínimo de infraestructura, bueno, como lo decíamos recién, ¿no? Hay cuestiones que son indelegables del Estado, que el Estado lo tiene que cumplir. Lo podrá hacer el Estado administrándolo con recursos privados, es decir, por supuesto que sería lindísimo que toda la ruta del país, como hizo Chile. ¿Qué hizo Chile? La autopista central chilena es de capitales españoles. La hicieron capitales españoles y los peajes los cobran los capitales españoles, obviamente, bien administrados y bien controlados por el Estado chileno, pero ojalá pudiéramos tener nosotros inversión privada para hacer las redes de autopistas y las comunicaciones y las inversiones de infraestructura y de energía y demás, que tenga todo en manos privadas, pero con un Estado que controle y de alguna forma mire que la competencia es leal y transparente para que las cuestiones sean cada vez más accesibles al resto de la gente, ¿no? Habías hecho una referencia, cuando te referiste a lo de la minería, a la sustentabilidad. Ese es otro concepto que está presente en estos cambios de la economía mundial y que no siempre está manejado de una manera ni prudente ni veraz, ¿no? Respecto de la ganadería argentina, ya otras veces hemos conversado acerca de cómo se la estigmatizó de una manera, podríamos decir, calumniosa, y desde acá se ha replicado con argumentos terminantes, demostrando que, bueno, las cosas no son de ese modo y que ampliado resulta que es una actividad que captura carbono en vez de, bueno, captura Ese, mucho más de lo que emite, y eso eh, tiene relación con la sustentabilidad, ¿de acuerdo?
pero se expresan otras cosas, en la minería para empezar, ¿no? Cuando Sí, se sí. habla, que es algo bastante frecuente, del extractivismo, ya la palabra está anunciando un tipo de agresión a la actividad minera. ¿De dónde crees que vale que viene esa Bueno, interpretación, yo ese no me principio de animo a decirte sustentabilidad absolutamente. tomado como un fantasma negativo, ¿no? La sustentabilidad, por lo menos en lo que tiene que ver con la parte de producción de alimentos, eh, no hay peor cosa, digamos, en contra de la sustentabilidad en el caso de los sistemas productivos en el campo que tiene que ver con la erosión. Llama la atención, como en muchos casos, por ejemplo, Europa, que es prácticamente el suelo original no existe, está totalmente deteriorado, están trabajando sobre el material originario, está totalmente erosionado por los años y años y años de historia agrícola que tiene, obviamente, eh, y no contemplan las definiciones de sustentabilidad, no contemplan qué pasó o cuánto se deterioró el recurso suelo por mal uso, y muchas veces se miran las emisiones y se miran cuestiones que tienen que ver con algo que en algunos casos está discutido desde el punto de vista científico, si es la mirada correcta o no, pero que se ha hecho mucho marketing y se ha hecho mucha intencionalidad en llevar a la sociedad a una mirada tremendista digamos, de la sustentabilidad, digamos, mirada desde el punto de vista social, económico y ambiental. Entonces, eh, eso creo que está durando cada vez menos. Fíjate vos que lejos de pensar esa mirada que se veía en algunos países de Europa que iban a eliminar la actividad ganadera, que iban a confiscar los rodeos y los iban a llevar en fin, a eliminar para las emisiones de metano y demás. No solo no se pusieron en marcha, sino que esos países están aumentando el consumo de carnes. Cuando digo carne, no es solamente carne vacuna puede ser la que menos va a crecer, pero la carne de pollo, la carne de cerdo, tiene tasas de crecimiento para los próximos 20 años fenomenales, dicho por la FAO, dicho por el USDA, dicho por todos los que trabajan en proyecciones, están hablando de crecimiento de estas carnes. Con lo cual, la realidad está marcando que estas actividades, desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental, son totalmente sustentables desde la mirada de las emisiones, como vos decías recién, fijan carbono en lugar de, por supuesto, emiten carbono por el metano y por las concentraciones de animales en los tambos o en los feedlots, pero de alguna forma todo el proceso pastoril previo generó un secuestro de carbono que hace que los balances puedan ser positivos. Bueno, hay mucho por hacer todavía, pero creo que se vivió y todavía se vive, ¿no? En algunos países una tremenda presión de marketing. Yo creo que es interesado de aquellos defensores de que se mantuvieran los consumos de combustibles fósiles en el mundo, digamos que son los grandes responsables de las emisiones. Bueno, era un buen momento para invertir en tratar de convencer a la gente de que el problema eran las vacas y no las emisiones de combustibles fósiles. Bueno, esto me parece que está volviendo para atrás. De ahí, ¿te acordás el desarrollo de las carnes sintéticas y que, bueno, en 20 años vamos a comer todos carne que va a venir de un laboratorio y de una caja de Petri, y eso no solo no está dando resultados, sino que está yendo para atrás, hay menos inversiones, las empresas que han avanzado. Distinto es todo lo que tiene que ver con proteínas vegetales y el uso de proteínas vegetales en la industria de la alimentación, que eso está en pleno desarrollo y en pleno crecimiento. Pero la sustitución y las carnes sintéticas y, bueno, todas estas cosas que tendían a matar a la vaca porque era la responsable de la vaca, o digo, la vaca, los lanar, en fin, todos los rumiantes que eran los responsables del problema, del problema de la contaminación, era un disparate que ya el mundo científico lo está demostrando. Y bueno, esas campañas de marketing cada vez tienen menos presencia y sobre todo el consumidor está reaccionando al revés. Cada vez está comiendo más carne, prefiere la carne, digamos, original, llamémoslo así,
y está dando lugar al crecimiento de este negocio, por lo menos para los próximos años, en forma notable. Notable. Las proyecciones son notables. Bueno, Gustavo, esto último que has dicho, además, es un elemento tranquilizador y esperanzador, porque se lo ha deformado mucho de una manera hostil a las posibilidades argentinas, de las ¿Eh? exportaciones, de nuestra producción típica, pero esta síntesis que ha hecho es muy esclarecedora, como todas las otras que nos has aportado hoy, necesitan sin duda más audiencia, más repercusión, hasta que el país se dé cuenta de que ahí está el camino. Bueno, por eso te felicito y vuelvo a felicitar a la Fundación Producir Conservando, que están abriendo este camino que es por ahora no creo que tenga otro la Argentina para insertarse en lugares destacados dentro del mundo. Es un camino que ojalá podamos seguir y ojalá podamos poner en marcha para los próximos años. Así va a ser, así va a ser. Muchas gracias, Gustavo. Fernando, muchas gracias a vos y bueno, y nos seguimos en contacto en alguna otra oportunidad. Gracias nuevamente. Desde luego que sí. Hasta pronto, Gustavo. Hasta pronto. Hoy hemos conversado con el ingeniero Gustavo Oliverio y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.